Colombianos, un acalorado rifirrafe se desarrolló en los micrófonos de la W Radio entre la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico y el senador David Luna de Cambio Radical. La discusión giró en torno a la controversia sobre una posible reelección del presidente Gustavo Petro. Colombianos, si estás de acuerdo con la reelección, déjamelo saber en los comentarios. Vamos a la nota. Senadora Isabel Cristina Zuleta, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Senadora, yo me imagino que usted abre esa puerta de la reelección del presidente, naturalmente respetando los caminos legales para lograrlo, que es pues el cambio de nuestra Constitución. Y para eso pues hay que conseguir un poco de millones de votos, ¿de acuerdo? Así es, Julio, no es la primera vez que lo menciono, lo hice también en el Congreso. Le dije a los demás congresistas que por qué en este momento no se podía dar ese debate, por qué en ese momento otras personas no podemos proponerlo, que cuál era la diferencia en otros momentos políticos. Y, por supuesto, el escenario para dar ese debate de la posible reelección o no es el Congreso de la República. El escenario es precisamente lo que ustedes están proponiendo para el día de hoy, el escenario de la democracia, respetando el juego de la democracia, pues somos libres de hacer las propuestas que consideremos para nuestro país. Senador David Luna, gracias por atendernos. Buenos días. Julio, buenos días para usted, para la senadora Isabel Zuleta y para todos sus oyentes. Senador Luna, siendo el escenario de una posible reelección del presidente dentro de las reglas del juego, ¿usted lo acepta? Julio, esto no es nada nuevo. El presidente lleva hablando de esto desde comienzos de año. Es él el que lo ha puesto en la agenda. Es él el que lo quiere desde mucho tiempo atrás. Reelegirse es su obsesión, pese a que durante campaña dijo lo contrario. Él mismo rompe sus palabras, rompe sus promesas, pero a mí eso no me molesta ni me estresa. Bienvenido el debate y bienvenido, ojalá, en el Congreso, que es el escenario natural. A mí lo que me preocupa son los problemas que estamos viviendo diariamente en Colombia, y yo no me voy a dejar poner la agenda del presidente ni de nadie. ¿Cuáles serán los problemas colombianos? La cantidad de toneladas de coca que captura Petro constantemente con las Fuerzas Armadas. Es cosa jodida, ¿no, colombianos? Más. Yo, cuando llegue el debate de la reelección, estoy listo a discutir, estoy listo a votar, estoy listo a plantear mis opiniones, pero mientras tanto voy a hablar de lo verdaderamente importante, es el orden público en el Cauca, donde... Si se dan cuenta, colombianos, que no es mentira lo que les dije la vez pasada en el anterior video. Cuando Petro tenía a todos estos tipos o a todos estos protagonistas de este flagelo sentados en mesas de diálogo, decían que Petro tenía las Fuerzas Armadas amarradas, maniatadas, que los tenía vueltos nada, que eran unos bobos, que los había vuelto unos bobos. O sea, una cosa impresionante, compañeros. Pero miren cómo es la vida. Lograron que en el Cauca se desatara nuevamente la guerra para ellos ahora venir aquí a presentarlos como una política de seguridad. Si se dan cuenta, colombianos, que no es mentira, ellos han, o sea, a veces he pensado que han manipulado al presidente para que el presidente caiga en sus jueguitos. Cuando el presidente cae, enseguida aprovechan para enseguida hacerle la mala publicidad. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Cuando decían que el presidente tenía todo el ejército maniatado porque los tenía ahí sentados en la mesa de diálogo con el proceso de paz. Entonces miren ustedes, Petro coge y bombardea a las disidencias de la FARC, de Iván Mordisco, eliminó 15 integrantes de esa banda o de ese grupo al margen de la ley, y enseguida empezó el debate de una vez. Mírenlo cómo se está expresando aquí, ¿ah? Como si a Petro se le hubiese salido de las manos la seguridad en el Cauca. Petro lo que está es combatiendo a los insurgentes, pero ellos lo han tomado como una bandera política para ahora salir aquí en los medios
a desestimar todo lo bueno que el presidente está haciendo por la seguridad, ¿verdad? O sea, prácticamente llevaron al presidente a esta situación para ello cogerlo ahora de bandera, como siempre ha hecho el uribismo. Son los generadores de toda la ola de violencia en el país y después salen a venderse también como los salvadores de esa ola de violencia. ¿Ah? Escuchen para acá que no es mentira. Perdimos el control, o donde más de 15.000 maestros tienen cáncer y no tienen atención, o donde lamentablemente estamos oyendo que no estamos creciendo económicamente. Que no estamos creciendo económicamente. ¿Ellos será que se están refiriendo a todas las toneladas de cocaína que el presidente ha tumbado en estos días y en días anteriores, en semanas anteriores? Son 3, 4, 5, 6, 10, 20 toneladas todos los días. Entonces, ¿será eso a lo que ellos se refieren? Terrible, compañeros. Yo sabía desde un principio, así lo advertí, y algunos me llamaron loco, que el presidente quería romper las reglas, se quería reelegir, sí. Y ese debate estamos dispuestos a darlos en el Congreso de la República. Eso es una gran mentira de este señor, porque el señor Gustavo Petro todavía no tiene ninguna locución, ningún video donde él haya dicho que él se quiere reelegir. Él todavía no se ha expresado y esta gente ya está mintiéndole al país con esta cantidad de vacuencia que están hablando ahí, o sea, poniendo palabras en la boca del señor Gustavo Petro. La que ha tomado esa iniciativa es la senadora Isabel Zuleta, con miembros de la misma bancada del Pacto Histórico. Pero cuando a Petro ha dicho que él quiere seguir en el poder, no señor. Se ponen es con mentiras a engañar al pueblo. Senadora Isabel Zuleta, ustedes desde el Pacto Histórico, desde el petrismo, han cuestionado fuertemente al expresidente Álvaro Uribe, al que han llamado el presidente eterno, y lo cuestionan justamente porque dicen se quería pues eternizar en el poder. ¿No le parece que aquí hay falta de coherencia de parte de ustedes el hecho de venir a promover en un momento como este de enorme polarización en el país una idea de reelección del presidente que ustedes en el pasado rechazaron y dijeron claramente pues que ponía en riesgo la democracia, que es justamente de lo que estamos hablando hoy? Esta pregunta es tendenciosa. Recuerden ustedes que Petro jamás lleva 6.402 desaparecidos. Petro jamás ha acabado con la salud de los colombianos. Petro jamás ha acabado con las horas extras de los trabajadores de los colombianos. Petro jamás ha tenido problemas de paramilitarismo en este país. Petro jamás ha tenido problemas con Odebrecht en este país. Entonces me parece que es una pregunta tendenciosa tratar de comparar un gobierno que ya llevaba 2 periodos y en esos 2 periodos cuestionados con cosas al margen de la ley como lo era el paramilitarismo. 6.402 personas desaparecidas en ese gobierno. Las botas al revés de los hijos de las madres en Soacha. Entonces, esta periodista, ¿por qué quiere comparar una cosa con otra? El señor Gustavo Petro lo que sí ha dicho es que en 4 años de gobierno de la izquierda o del Pacto Histórico no son suficientes para llevar a cabo todo lo bueno que él quiere presentar a través de sus reformas, a través de un cambio en este país. Eso es todo lo que él ha dicho, pero él no ha dicho que él se quiera quedar en el poder y atornillarse como lo hizo Uribe en todos los gobiernos que todo el mundo ha denunciado que lo que puso fueron títeres ahí después que él salió en sus 8 años de gobierno. Imagínese usted, Petro no quiere eso. Petro lo que quiere es que se lleven a cabo las reformas que van a beneficiar a las personas más necesitadas de este país. Vamos a escuchar la respuesta de la senadora. Bueno, el Pacto Histórico somos una coalición de fuerzas políticas muy diversas. Aquí yo en ningún momento dije el día de ayer cuando me hicieron la pregunta de que esto era un consenso del Pacto Histórico, ni más faltaba, no. Esto es una opinión mía que yo recojo de las calles, específicamente del 1 de mayo,
recojo de diferentes opiniones de otros que hacemos parte de este proyecto político, pero no ha sido fruto ni del debate de los congresistas que hacemos parte del pacto histórico, ni en ningún momento, senador David Luna, del presidente Gustavo Petro. Él no ha hecho esa referencia, esa observación, por el contrario, siempre ha estado en desacuerdo. Pero sí, nosotros también tenemos derecho a opinar. Entonces, yo no veo una incoherencia con el pasado. No todos hicimos esas afirmaciones. Yo no veo una incoherencia porque hoy más que nunca nosotros podemos decir que 4 años no alcanza para ese proyecto de cambio. Además, se ha afirmado en diferentes ocasiones que este proyecto político es de largo plazo, es de largo alcance, que nosotros llegamos para quedarnos, que nosotros vamos a seguir en el debate público y en el debate precisamente de lo que usted está proponiendo. Pero tampoco está bien entonces que no podamos poner unas ideas porque entonces estamos imponiendo la agenda. No, nosotros estamos contestando a las ideas del momento político que estamos viviendo. Una cosa es la constituyente, sí, que también he estado de acuerdo y desde el principio lo he dicho en el Congreso, yo estoy de acuerdo con la constituyente. Creo que hay suficientes razones en este país para promover una constituyente, empezando por el estado de cosas inconstitucional decretado por la Corte en innumerables ocasiones, pero además sí he dicho otras razones. Senador Luna, aquí pienso yo más importante que el qué es el cómo, porque si se acude a los mecanismos previstos por la Constitución es absolutamente imposible que el gobierno pueda impulsar una constituyente. Necesita 13 millones de votos, mayorías en el Congreso, Corte Constitucional, y no tiene ninguno de los 3 garantizados. ¿Usted dónde cree que llega este globo? ¿Cuál va a ser el mecanismo a través del cual el gobierno del presidente Gustavo Petro va a impulsar esa idea de una constituyente? Ahí también es otra pregunta tendenciosa que hace aquí la W. Porque si fuese como ellos están diciendo de que Gustavo Petro no tiene el apoyo del pueblo, no hubiesen sido 11 millones de personas que hubiésemos votado por él, señores. Así que no vengan ustedes con mentir aquí a tratar de confundir a la gente. Se quieren inventar una película que no está sucediendo. Petro ya les demostró que cada vez que él convoca al pueblo a las calles, son millones de personas las que salimos a apoyarlo, las que salimos a defender este gobierno, nuevas reformas, todas las cosas buenas que el presidente quiere hacer con este país. El pueblo siempre ha estado con él. Así que no vengan a decir ahora que Petro no cuenta con el pueblo. O sea, eso es una pregunta tendenciosa. Aprendan a ser serios. Quieren dar una noticia, den una noticia como debe ser. No se pongan a estar metiéndole cizañas a la gente, señores de la W. Lucas, con los buenos días. No, yo no creo que sea un globo. Es una cosa en la cual el presidente directamente está pensando de mucho tiempo atrás. Él quiere lograrlo, convocar una constituyente o en su defecto usar cualquier mecanismo para autorizar la reelección, y claramente sabe perfectamente que su impopularidad la voltea con los recursos, por ejemplo, que... La impopularidad. Miren ustedes cuando Petro llega a otros países que da su discurso, es aplaudido por más de 1 minuto por todas las personas presentes donde han hecho esas reuniones a nivel internacional. Y viene a decir este señor aquí que el presidente Petro y su impopularidad. O sea, ellos, en Colombia es la única parte donde la oposición quiere por debajear al señor Gustavo Petro y dejarlo en lo más ridículo, siendo que uno mismo se da cuenta cuando el señor Gustavo Petro va a otros países que es ovacionado. Lo felicitan, todo el mundo se quiere tomar fotos con él, todo el mundo le demuestra su cariño, le demuestra su gratitud por todo lo bueno que está haciendo en este país, de llevarle a los niños de La Guajira plantas que potabilizan el agua, les ha llevado alimentación, le cambió a los soldados una mejor forma para que prestaran su servicio, le subió el sueldo a los militares. Es un presidente que le ha estado dando vivienda a las personas más necesitadas en este país, a los campesinos que le fueron despojados sus tierras en los gobiernos anteriores, se las está devolviendo.
a los elefantes blancos que dejaron los gobiernos anteriores, como en el pueblo del señor Miguel Polo Polo, en Tolú. Ha mandado a sus funcionarios a terminar esas obras inconclusas donde se perdieron recursos del erario público en los anteriores gobiernos. Ha implementado la matrícula cero en las universidades para que todos los colombianos de bajos recursos y que estén en un buen puntaje que amerite a través del CISBEN puedan inscribirse y hacer sus carreras sin pagar un solo peso. Entonces, ¿qué viene a hablar este señor? Es que ahí es donde uno se da cuenta cómo manipulan, cómo desinforman, cómo por debajean al mejor presidente que ha tenido Colombia. Quiere administrar particularmente con el sistema de salud. Esto no es cañando, esto es en serio, y los colombianos tienen que pellizcarse y despertarse, porque el presidente quiere reelegirse, y sí es él. Pero ¿cuál es él? Mire, ya está diciendo y está afirmando que sí es él. Eso es lo que nosotros queremos, que nos muestren una prueba fehaciente, donde el presidente haya dicho: yo quiero reelegirme, yo quiero continuar en el poder. O sea, ¿por qué se ponen a manipular de esta manera? Ahí es donde yo digo, ¿por qué los uribistas no saben hacer un debate bajo el marco del respeto? Siempre tiene que ser bajo la calumnia, bajo la mentira, bajo el maltrato verbal. No tienen argumentos para llevar un debate serio como debe ser. Claridad, senador, ¿usted no vio las calles del 1 de mayo? No, senador, eso no es cierto. Yo termino mi idea y usted me interrumpe cuando quiera, si le parece que esas son las reglas democráticas, pero si no, respete el debate. Oye el que está diciendo que ellos, que respetar las ideas democráticas, cuando el uribismo ha respetado la democracia en este país. Ustedes no se dan cuenta que RCN, Caracol y toda la manada de pseudos periodistas que tienen nunca han dicho la verdad en este país, siempre utilizando la mentira. Entonces, aquí estamos desmintiendo punto por punto de todas las locuras que salen de la boca de este señor. Un señor que no tiene argumento para debatir con una senadora tan honorable como lo es la señora Isabel Zuleta, una señora que se conoce todas las problemáticas en este país punto a punto. Entonces, ¿cómo viene este señor aquí a decir todas estas vacuencias? Todas estas mentiras, todas estas falacias. Acostúmbrese a oír. Siempre he respetado el debate, senador, siempre. Bueno, siempre. Entonces, Julio, de usted línea porque no lo han respetado. Julio, de usted línea. Habla de democracia, que le respeten la democracia como si ellos han respetado la democracia en este país. Cuando la época del gobierno de Duque, que todos los estudiantes salieron a manifestarse, ¿acaso ellos respetaron la democracia de esos estudiantes? Antes le sacaron los ojos a las personas que se iban a manifestar contra ese gobierno, contra ese desgobierno, que gracias a Dios se acabó. Pensé yo que nunca iba a llegar al poder una persona como nuestro presidente, el señor Gustavo Petro, una persona más humana, una persona que sí piensa en los colombianos de a pie en este país. Porque ¿cómo hacemos? Porque si nos invita a este programa para que no podamos hablar o para darle prioridad a otro participante, pues es difícil. Eso es lo que yo digo. ¿Acaso RCN y Caracol y todos estos pseudos periodistas le han dado democracia a las personas de izquierda en sus noticias? Siempre han estado dándole prioridad a los de la derecha, con sus mentiras, con sus falacias. Entonces viene este señor aquí a exigir democracia cuando ellos ni siquiera la ponen en práctica, señores. Senador, nadie le está dando prioridad a nadie. La senadora lo interrumpió. Muy bien que este señor lo haya parado, ahí se la cantó, para que se den cuenta, colombianos, que no es mentira lo que estamos diciendo. El uribista lo único que sabe es mentir y por debajear a los demás a punta de ofensivas, a punta de insultos, porque eso es lo único que saben hacer. Ese es el único debate que saben dar. Y no
creo que lo quiera molestar. Vamos a continuar escuchándolo a usted. Cuando usted termine, habla la senadora, ¿le parece? Me parece súper interesante esa regla democrática, que es un principio básico del periodismo y de la política. Yo creo ¿Cómo viste todo este uribista hablando de democracia? Del centro democrático, será el centro demoníaco. que eso es lo que se debe hacer, respetar a quien piensa distinto, permitirle oír y permitirle hablar. Decía entonces. O pregúntale a Semana, a la señora esta, a la que se va a lanzar a la presidencia, a ver si ella practica la democracia en su pasquín. Pregúntenle a ella, ¿ah? Nada más miren la forma como titula sus noticias, esos titulares tendenciosos, titulares mentirosos. ¿Ella acaso pone en práctica la democracia? Entonces, ¿de qué viene a hablar este señor? Yo sí creo que el presidente está en el juego de reelegirse y yo sí creo que no es un globo, sino es una realidad. Ahora, también considero que es normal que lancen los aliados del presidente este tipo de ideas, porque claramente lo que quieren es cambiar la agenda. Claramente lo que quieren es distraer a la opinión pública sobre los temas verdaderamente importantes en el país, como tienen que son o como son, por ejemplo, la situación de inseguridad o, en su defecto, la grave atención que están recibiendo cientos de ciudadanos en un modelo de salud que está teniendo problemas en el caso del magisterio. De eso se trata esta discusión y me parece a mí que uno tiene dos opciones. O seguir jugando el juego del presidente Petro, que quiere efectivamente reelegirse, o exigirle que gobierne, y que gobierne de acuerdo a las propuestas que él hizo en campaña. ¿Ustedes acaso vieron a este payasito manifestándose cuando el señor Álvaro Uribe se reeligió? Ay, hombre, tienen rabos de paja y se ponen a estar hablando porquerías aquí en estas emisoras. Dijo, no una, sino 6 veces, que no iba a acudir a una constituyente. Y lo propio dijo sobre la reelección. Él está en eso, pese a que dijo lo contrario en campaña. El presidente quiere reelegirse y buscará los mecanismos, tal vez unos constitucionales, de pronto otros no. Senadora Zuleta, ¿de dónde van a sacar los votos? ¿Tienen ustedes los votos? ¿Les alcanzan los votos teniendo en cuenta que ya muchos gremios, quizás el magisterio, no está tan contento con el gobierno, con lo que está pasando con los maestros? Miren ustedes cómo le responde la señora Isabel Zuleta a esta periodista que está haciendo preguntas tendenciosas. Miren cómo se le calla a un periodista. Miren esto, miren esto. Bueno, yo no sé si no se entiende que el momento constituyente no es un cálculo electoral. El momento constituyente es un sentir popular. El constituyente primario tiene derecho a manifestarse cuando así lo considere, pero no es un cálculo electoral. Después se vendrá con ese cálculo electoral. En este momento lo que estamos haciendo es percibir ese momento constituyente. ¿Sí ven cómo se le pega un cocotazo en la cabeza a un periodista esto que le gusta estar haciendo preguntas tendenciosas? Hoy algunos de nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo y tenemos el Movimiento Nacional Constituyente, que también lo he manifestado en el Congreso de la República. Esto no es una idea del presidente Petro, esto es una idea que llevamos nosotros trabajando hace mucho tiempo. No nos gusta la Constitución del 91 por diferentes razones, ahorita les daba una de ellas, y es que la Corte Constitucional se ha pronunciado. El estado de cosas inconstitucional demuestra que en este momento nosotros deberíamos abocarnos, pero eso solo lo dice el constituyente primario. El 1 de mayo salió ese constituyente primario a las calles, pero también lo hizo en la anterior marcha de la derecha, y qué bueno que estemos en las calles. Ese constituyente no necesariamente es el que está votando, ese constituyente no necesariamente es el que está debatiendo todos los días, pero sí está ahí y tiene derecho a estarlo. Entonces no creo que es el momento para el debate si tenemos las cifras, si no tenemos las cifras, pero el debate que dice el senador sí es el de ahora.
Nosotros no queremos opacar la agenda del país, ni más faltaba, ni decir que no vamos a hablar de la seguridad. Todo el tiempo lo hemos estado haciendo, todo el tiempo estamos diciendo qué es lo que está pasando con la situación de orden público del país. Ni queremos no hablar de los debates nacionales. Queremos que este sea un nuevo debate, y sí, tenemos derecho también a que sea un nuevo debate en el que todos opinemos, no solo el de la constituyente, sino el de la reelección. La senadora Zuleta inició el debate afirmando que la propuesta de reelección no proviene directamente del presidente Petro, sino de algunos miembros del pacto histórico. El presidente no ha hecho esta referencia, siempre ha estado en desacuerdo, aclaró Zuleta. Sin embargo, defendió el derecho a su partido a expresar sus opiniones y sostuvo que 4 años no son suficientes para completar el proyecto de paz impulsado por su gobierno. Este proyecto político es de largo plazo, llegamos para quedarnos, enfatizó. Por otro lado, el senador David Luna, de Cambio Radical, expresó su firme oposición a la reelección de Petro, calificándola como una obsesión del presidente. No lo vamos a permitir en votación, aseguró Luna, dejando claro que su bancada hará todo lo posible por frenar cualquier iniciativa en ese sentido. La propuesta de reelección ha generado divisiones y polémica en el ámbito político colombiano, poniendo en evidencia las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas del país. Mientras el pacto histórico argumenta que se necesitan más años para consolidar el proceso de paz, la oposición teme un intento de perpetuación en el poder por parte de Petro y su partido. El debate continúa y promete ser uno de los temas centrales de la agenda política de los próximos meses, con implicaciones significativas para el futuro del país y su democracia. Senador David Luna, aquí la senadora dice que no les gusta la Constitución del 91. Ustedes como oposición y como ustedes hacen un llamado a la gente a pellizcarse, ¿ustedes también se van a pellizcar por defender esa Constitución? Lo primero es que bienvenido el debate, y que lo plantee la senadora o quien considere el pacto histórico siempre será respetado, pero este no es un nuevo debate. Este debate yo lo advertí desde enero de este año. Muchos me llamaron loco, otros me dijeron que estaba tratando de generar pánico económico, y finalmente el tiempo me dio la razón. El presidente Petro habla de constituyente, de referendo o de cualquier otro mecanismo porque quiere reelegirse. 2, evidentemente quieren distraer la atención sobre los temas importantes, y yo particularmente no me voy a dejar poner la agenda. Yo quiero saber qué es lo que están pensando los jóvenes ante los incumplimientos del ICETEX, qué están pensando los maestros ante el incumplimiento de su sistema de salud, y qué están pensando en el Cauca por la grave situación de orden público. Esa grave situación de orden público que usted está manifestando, señor Luna, mentiroso. Esa es la misma que ustedes estaban pidiendo cuando estaban todos estos protagonistas de este flagelo en este país sentados en una mesa de diálogo. Es que no recuerdas cuando la señora María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Polo Polo y JP salían a decir que el gobierno tenía al ejército maniatado porque no estaban en guerra. Entonces, ¿ahora de qué te vienes a quejar, payaso? Si es que ahora es que se le está poniendo orden a este país, ya que a ustedes esto le quedó grande, señores. Así que no venga aquí con mentiras a tratar de desviar a las personas que estamos firmes con el señor Gustavo Petro hasta el último día de la existencia, señor. Y por último, para contestarte, claro que sí, con argumentos, con firmeza, con dedicación, vamos a defender la Constitución del 91 que el presidente Petro ayudó a construir. El M-19 es coautor de esa Constitución, que increíblemente hoy no les funciona, porque las reglas que establece esa Constitución, que ellos mismos ayudaron a hacer, hoy no les funcionan. Por eso la quieren cambiar. No, yo creo... Así como la cambió tu patrón, el señor Álvaro Uribe, que él fue el que cambió la Constitución para que se reeligieran los presidentes. Él es el único que ustedes tienen que dar ahí como ejemplo. ¿Por qué no lo dices? Él fue el que hizo eso, señor. ¿Qué viene usted a hablar aquí? Si es que el que cambió las reglas fue su patrón, el señor Álvaro Uribe. Eso sí no lo dices, payasito.
que las reglas de juego de la democracia colombiana se deben respetar y en ese sentido, por esa razón, en el escenario que toque, sea en el Congreso, sea en las asambleas populares, sea en la calle, 1 de mayo u otro día, vamos a salir a defender la Constitución y a invitar a los colombianos a que no acompañen esa iniciativa del presidente Petro. Si se dan cuenta, colombianos, si se dan cuenta por qué este señor está, o sea, él mismo se contradice. Dice, primero empezó diciendo que la baja popularidad de Petro, imagínese usted, entonces si el presidente tiene baja popularidad, ¿por qué no deja que la señora Isabel Zuleta lleve a cabo este proyecto de reelección? Lo que pasa es que tienes rabo de paja, sabes que Gustavo Petro tiene todo el pueblo a favor. Tú lo sabes, por eso es que te estás oponiendo, porque sabes que tus payasos ya no vuelven a ser más presidente en este país. Por eso es que tú sabes muy bien lo que estás diciendo. Intentas aquí con mañas de desviar la idea como es. Sabes muy bien y eres claro lo que estás diciendo. Tú sabes muy bien que Gustavo Petro, si 10 veces se lanza presidente, 10 veces queda. Por eso es que estás ahora mismo chillando. Estás logrando que eso no se dé. Pero donde tuviera Álvaro Uribe o Duque o otra marioneta, ahí sí no dijeras nada, ¿verdad? Pero estás pullado. Estás pullado porque sabes que Petro tiene el pueblo totalmente a favor. Por eso es que estás peleando. Tú no estás peleando por más nada. Tú estás peleando es porque tú sabes bien que como Petro se llega a lanzar, va a quedar. Por eso es que estás pullado. Estás llorando, payasito. De modificarla y de reelegirse. Sí, senadora Zuleta, ¿ustedes con qué argumento quieren reelegir al presidente Gustavo Petro si este es un gobierno que ha tenido una ejecución muy pobre y que no ha cumplido con el cambio que supuestamente llegó a hacer? Mire esa tremenda pregunta tendenciosa de esta señora. Dice ella el supuesto cambio que no se ha logrado hacer. Vamos a hablar de algunos cambios. Vamos a hablar empezando por el señor Gustavo Petro, con el problema de la unidad de riesgo, la UNGRD. En los anteriores gobiernos, cuando un ministro hacía una embarrada, ahí lo dejaban hasta que terminara su mandato, ¿verdad? Nadie lo denunciaba, ni siquiera el presidente. En el cambio del señor Gustavo Petro, se denuncian a todos los corruptos que todavía están dentro, porque recuerden que él ha venido gobernando con diferentes bancadas. Le ha dado la oportunidad para que no digan de que él es un dictador. Entonces le ha dado esa unión a muchos partidos. Y dentro de esas uniones hay una cantidad de corruptos. Y ya él lo dijo, que todo el que venga a robarse el erario se va preso, porque él mismo se encarga de denunciarlo. Entonces ahí le estoy diciendo a esta señora periodista, o entre comillas, periodista entre comillas, que sí hay un cambio. Vamos a hablar de otro cambio. El señor Álvaro Uribe le desvió los ríos a los guajiros para llevárselo al Cerrejón y explotar el carbón, dejando a millones de niños, ancianos y madres gestantes sin el preciado líquido, muriendo de sed y muriendo de hambre. En este gobierno del cambio le hemos estado llevando agua y alimentación a los indígenas en La Guajira, para que lo sepas. Vamos a hablar de otro cambio. Vamos a hablar del señor Gustavo Bolívar, que está como director del DNP, que tiene la misión de poner en movimiento todos los elefantes blancos, obras inconclusas que dejaron en los anteriores gobiernos, donde se perdieron los recursos de esas obras. Vamos a seguir hablando de otro cambio. En los anteriores gobiernos, a los campesinos los despojaron de sus tierras. A muchos los asesinaron ahí mismo en sus propias fincas. Hoy en día, el gobierno del cambio
se las está devolviendo a toditos. El gobierno del cambio está reactivando el agro que los anteriores gobiernos acabaron para que los campesinos se vieran obligados a sembrar la cocaína en este país. Entonces, dígame usted, señora periodista, ¿de dónde saca usted que este gobierno no es el gobierno del cambio y que no le está cumpliendo al país? Ahora, si te refieres a los dineros que le iban a entregar a los ancianos como en forma de pensión, quiero que sepas que si fuera por Petro, ya estos ancianos estuvieran pensionados, pero es el Centro Democrático con todos sus tiburones que están en estas legislaturas, que se han encargado de tumbar todas estas iniciativas del señor Gustavo Petro. ¿O ahora no recuerdas cuando el señor Petro decretó La Guajira en estado de emergencia para ayudar a todos los guajiros y a todas las comunidades indígenas? ¿No recuerdas cuando la señora Paloma Valencia, el señor Miguel Polo Polo, la señora Cabal y toda esta recua de politiqueros salieron a celebrar porque habían tumbado ese decreto? Entonces, ¿por qué tú vienes a decir aquí que este gobierno no le está cumpliendo al país? ¿Por qué lo dices? Como todo gobierno siempre salen corruptos, pero el presidente los está denunciando. Y a la prueba está, señora. Entonces no se ponga aquí a estar echándole mentira a la gente a través de su micrófono. Que ni siquiera están cumpliendo con la promesa de no hacer una constituyente que dijo en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro. Entonces, ¿van a hacer una reelección con mentiras? Bueno, yo le reitero, o sea, eso no es una idea del presidente, eso pueden repetirlo muchas veces, pero eso no es real, es nuestra y tenemos derecho a hacerla. Y el argumento principal es que no han dejado gobernar. Ha sido absolutamente imposible gobernar y nosotros ahí tenemos las cifras, pero además este proyecto político es el primero que por tantos años, en tantas décadas, la gente ha sentido cercano. Es la primera vez que nosotros sentimos cercanía, por lo menos con el gobierno, no con el ejecutivo, no con el legislativo ni el judicial, pero sí con el gobierno. El proyecto político ha llegado a las bases de la sociedad y está haciendo reformas sumamente importantes, como la entrega de tierras. La gente por primera vez está viendo que es posible la reforma agraria, que era un compromiso además de los acuerdos con las FARC. Era un compromiso que tenía nuestro país desde la década de los 30 y no se había podido ejecutar. Este proyecto político está llegando a esos territorios alejados y está llegando con propuestas concretas, con realidades. Que no se muestren en los grandes medios es otra cosa, pero las cifras también están ahí. Así que no es con mentiras, es con asuntos concretos que la gente quiere, que además el proyecto político continúe, incluidos los asuntos de seguridad, senador, incluido nuestras apuestas por la seguridad, que sí son concretas, que han disminuido las muertes y los heridos y los dados de baja del Ejército Nacional. Nosotros escuchamos a nuestra fuerza pública y ellos están contentos. El aumento que han tenido es importante, el aumento no solo para sus salarios, sino la ración de comida. Esos asuntos pequeños pero importantes en la vida del país y en la vida de nuestro ejército. El hecho de que hoy en el hospital militar no estén tantos heridos, a nosotros nos tiene que llenar de orgullo. El hecho de que el Día de las Madres desde hacía 22 años no teníamos un día tan tranquilo, eso también son asuntos que queremos resaltar y ojalá que se vuelvan a repetir, que no tengamos días tan violentos como lo es el Día de las Madres. Entonces tenemos muchísimas razones para decir que este proyecto político debe continuar y que es de largo plazo. Si se dan cuenta, colombianos, que sí hay un gran cambio en este país. Ahí es donde esta señora le sabe responder muy bien a estos periodistas tendenciosos que siempre se han encargado de desviar a los seguidores que estamos con el señor Gustavo Petro. Porque es que una cosa, colombianos, es el poder que tiene un periodista de esto a través de una cadena tan famosa que es emitida en todo el país para desviar el pensamiento de los colombianos acerca de seguir con el apoyo del presidente Gustavo Petro. Esas son preguntas tendenciosas. Tienen que saber, colombianos, que periodistas como estos no van a lograr cambiar nuestra forma de pensar
hacia el presidente Petro y el apoyo que siempre se ha merecido, porque el apoyo se lo ha merecido, se lo ha ganado. Los invito, colombianos, a que me dejen en la caja de los comentarios su opinión respecto a este tema. ¿Se merece el señor Gustavo Petro un nuevo mandato? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Dime con certeza el por qué se merece el presidente Gustavo Petro una reelección. Vamos con toda, colombianos. Senador David Luna, pero digamos que se abra la puerta para la reelección y digamos que los colombianos van de manera democrática a votar. Usted, cada vez que nos da una respuesta, arranca un inventario. Entonces, que el ICETEX, que el desastre de la salud de los profesores, el incumplimiento de los estudiantes, los problemas de seguridad, la corrupción de gestión del riesgo. ¿Usted no cree que los colombianos son lo suficientemente capaces, en caso de que exista la reelección, de sancionar al gobierno Petro por todo esto y mucho más, y entonces definir de manera democrática si el presidente debe o no debe repetir? Ahí lo cogió así, ve. Para que respete. Esa sí es una pregunta. Esa sí es una excelente pregunta. Vamos a ver qué responde el payasito este. Claro que los colombianos son capaces. Yo estoy Y entonces, si somos capaces, entonces ¿por qué vienes tú aquí a echar mentira? A decir que el presidente hizo impopularidad, que el presidente ya el pueblo lo abandonó. Ahora es que estamos firmes. No vengas tú aquí a echarle mentira a la gente, a tratar de confundir al pueblo, payaso. de acuerdo con usted, pero es que mi responsabilidad es ejercer el control político. No ¿Por qué no se le hiciste a Duque? ¿Por qué no se le hiciste a Duque? ¿Por qué no se le hiciste a Uribe? ¿Por qué no se le hiciste a Santos? Ah, que no fueron ni siquiera capaces, ni siquiera tuvieron los pantalones de enfrentar el narcotráfico en este país. Se ponían era a coger a los pobres campesinos que estaban obligados a sembrar la coca. Ah, y eso era los que cogían, mientras que los capos, los verdaderos capos invisibles, viviendo sabroso en el Chicó, viviendo sabroso en el Poblado. Ah, ¿por qué no dices la verdad, payaso? No tuvieron pantalones para enfrentársele a las mafias como lo está haciendo el gobierno del cambio. Petro es un hombre que tiene los pantalones bien puestos. Y las chácaras que a ti te hicieron falta, se las pusieron a él para que sepas, para partida de payaso. Hombre, sinceramente, no tienen rabos de paja y quieren venir a exponer sus ideas degeneradas aquí a través de estos medios. Partidas de payasos. Solamente votar si estoy de acuerdo o no de acuerdo con que el presidente Petro se reelija. Mi responsabilidad es señalar lo que es positivo para el país y lo que es negativo. Yo desde el día 1 dije que haría oposición, no daño. Y a todo el mundo parece olvidársele, por ejemplo, en el pacto histórico, que desde la oposición acompañamos el acto legislativo de la jurisdicción agraria. Con nuestros votos salió de la comisión primera, pero también con nuestras palabras y con nuestros debates queremos denunciarle al país que la Dirección Nacional de Inteligencia se dedica a hacerle seguimientos a la oposición y al periodismo. La UIAF se dedica a hacerle oposición a los empresarios, que evidentemente se están violando unas de las propuestas que el presidente Petro hizo durante la campaña. Es mi deber recordar que el presidente Petro dijo muchas veces que no quería convocar una constituyente, y él mismo la ha propuesto. Es mi deber recordar que el presidente Petro dijo siempre que no se le mediría a una reelección, y hoy muchos de sus miembros o de sus coequiperos lo están promoviendo. Entonces, el control político, cuando se está del lado de la oposición, pues no puede ser catalogado de bueno o de malo, depende de quién lo ejerce. Yo creo que, como usted muy bien lo dice, los colombianos serán los que tienen la determinación y decisión para escoger si están o no de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo. No sé si usted lo estará, tal vez. Bueno, tú no estás de acuerdo, pero 11 millones y más
estamos de acuerdo en que este país lo tiene que seguir gobernando el señor Gustavo Petro, ya que ha dado ejemplo de orden, ejemplo de honestidad, que es lo que a ustedes siempre les hizo falta. Miren ustedes todos los dineros que se perdieron desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta el gobierno Duque. Y todavía es la hora y esos ministros andan libres por las calles del país. Entonces, ¿de qué vienen ustedes a hablar aquí? Son unos payasos con rabos de paja. Colombianos, muchas gracias por haberme acompañado hasta este último minuto. Siempre agradecido con todos ustedes de su suscripción, de sus comentarios y sus bonitos likes. Le pido a mi Dios que me los bendiga y que nunca les haga falta el pan de cada día en sus mesas. Paz inverencial para todos.